La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, en torno al 1991. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, y esta es la razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina y África. En ambos casos, los derechos humanos se vieron socialmente violados. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Algunas guerras subsidiarias de esta época fueron la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o la Revolución Cubana. El bloque occidental o bloque capitalista hace referencia a los países que durante la Guerra Fría se alinearon con Estados Unidos en contra de la Unión Soviética y sus aliados. La OTAN fue una de las muchas medidas tomadas por el bloque capitalista a lo largo de la Guerra Fría. Entre ellas también estaba el Plan Marshall y la creación de la OECE. La OTAN es uno de los dos grupos militares vinculados a las superpotencias, concebida originalmente como una entidad defensiva frente a la otra gran superpotencia, la Unión Soviética. La OTAN se fundó inicialmente en 1949. Estos enfrentamientos entre ambos bloques se vieron iniciados en 1961 tras el levantamiento de un muro por parte de la Rusia comunista que aislaba a la parte capitalista de Berlín del resto de Alemania. Dentro de los presidentes que gobernaron Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría destacan Carter, Ronald Reagan, Johnson y Kennedy, los cuales tomaron medidas muy importantes para que este periodo de conflictos se acabara. Aparte de los enfrentamientos indirectos que se dieron entre ambas superpotencias en diferentes territorios de todo el mundo, ambos bloques compitieron también en una carrera armamentística por ver quién desarrollaba el mayor número de armas nucleares. También ambos bloques se vieron envueltos en una carrera espacial por ver quién de los dos bloques era el primero en llegar a la Luna y poder demostrarlo, humillando así al bloque opuesto. El bloque socialista. Cuando Stalin consiguió subir al poder, acabó con los principios que habían inspirado a la revolución bolchevique, lo que derivó en una dictadura. Con Stalin, la economía de la Unión Soviética fue centralizada bajo la dirección y el control del Estado. Gracias a esto, la Unión Soviética se convirtió en una potencia industrial. Stalin también garantizó una serie de servicios sociales como la alimentación, la vivienda, la educación o la sanidad. El aspecto más oscuro de este periodo fueron las purgas, nombre que se le da a la persecución y represión que sufrieron los partidos socialistas, anarquistas y los opositores, que eran perseguidos y vigilados por la policía y se llevaron a cientos de miles de personas a campos de concentración. En 1953 murió Stalin y fue sustituido por Khrushchev, quien inició un proceso de reformas en la Unión Soviética que trataron de mejorar las condiciones de vida de la población mediante el impulso a la industria de bienes de consumo y a la mejora de la producción agrícola. Las relaciones entre los dos bloques eran pacíficas, competían entre los dos sistemas, el capitalismo y el comunismo, pero descartando el enfrentamiento entre ellos. Aunque en Occidente fueron bien acogidas las políticas de Khrushchev, se veían como un síntoma de debilidad frente al capitalismo. La crisis de los misiles de Cuba fue interpretada como una derrota frente a Estados Unidos, y los malos resultados que dieron el sistema de la economía planificada acabaron de debilitar el impulso reformista. En 1964, el Politburo bajó el poder a de Khrushchev porque no les gustaban las reformas que estaban llevando a cabo y les sucedió Leonid Brezhnev, quien estuvo en la Unión Soviética durante 2 décadas. Él llevó a cabo el inmovilismo y la ortodoxia comunista. Los sistemas totalitarios controlados por la Unión Soviética fueron conocidos como democráticos populares. Las reformas iniciadas por Khrushchev fueron frenadas en 1964 por Brezhnev, lo que llevó a la Unión Soviética a una prolongada etapa de inmovilismo, que se extendió hasta su muerte en 1982.
Las consecuencias fueron duras, y esto terminó con una crisis causada por la falta de reformas y la quiebra de la economía planificada. La economía planificada se mostró como un modelo mucho menos eficiente que la economía de mercado, de manera que la competencia con el capitalismo solo se pudo mantener mediante la sobreexplotación de los recursos y la represión ante el descontento por la ineficiencia del sistema. La planificación presentaba varios problemas, como la baja productividad o la falsificación de las cifras. En 1965 subió al poder Mikhail Gorbachov, que intentó afrontar la crisis mediante una revisión del comunismo que pretendía retornar al espíritu de la Revolución rusa. Para ello, puso en marcha un programa con 4 líneas de actuación: apertura informativa, reforma económica, cambio político y política internacional. En agosto de 1941, los sectores inmovilistas del comunismo perpetraron un golpe de Estado y Gorbachov fue detenido, por lo que fue el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, quien se encargó de sofocar la intentona. Una vez controlada la situación, declaró la disolución de la Unión Soviética y la ilegalización del Partido Comunista Soviético. Hacia el año 1912 fue el fin de la dinastía Qing. Sun Yat-sen proclama la república gobernada por el Kuomintang, un partido político. En 1921 se forma el Partido Comunista, que se une al Kuomintang. Después, hacia 1925, Chiang Kai-shek accede al poder y se separa de los comunistas. Como consecuencia, en 1934, los comunistas inician la llamada Larga Marcha, dirigidos por Mao Zedong. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó muchas regiones de China. Los comunistas dejaron de ser perseguidos por Chiang Kai-shek para unirse a ellos y derrotar a los japoneses. Tras la derrota japonesa estalló la Guerra Civil, donde comunistas, apoyados por la Unión Soviética, y nacionalistas, apoyados por Estados Unidos, se enfrentaron en un conflicto que duró hasta 1949, cuando se instaura la República Popular China. Mao, presidente en aquel momento, pone en marcha campañas de reeducación de la población en los principios comunistas, y en 1956 impulsa la campaña de las 100 flores. El crecimiento inicial de la economía china se fundamentó en una economía planificada, que tenía como objetivos la industrialización y colectivización. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina al conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de los Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio soviéticos en territorio cubano. Cuba había sido un país estrechamente ligado a los intereses norteamericanos desde su independencia de España en 1898. La revolución de Fidel Castro en 1959, que en un principio no se definía como comunista, pero que tenía una clara orientación nacionalista, comenzó a tomar medidas que lesionaban los intereses estadounidenses. La reacción de Washington fue inmediata: ruptura de relaciones en 1981, imposición de un bloqueo económico y excluyó a Cuba de la OEA, Organización de Estados Americanos, y organizó, mediante operaciones secretas de la CIA, una fallida invasión en Bahía de Cochinos o Playa Girón en abril de 1961. Kennedy, el que por entonces era el presidente de los Estados Unidos durante el conflicto de Cuba, toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combates en torno a la isla de Cuba. Este enfrentamiento entre ambos bloques fue el momento de la Guerra Fría que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos, y de la hecatombe nuclear. Finalmente, tras negociaciones secretas, Khrushchev lanza una propuesta aceptada por Kennedy. La URSS retiraría sus misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla, y de la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía desplegados en Turquía. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response